Un honor poder estar presente esta tarde acá. De parte de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRB, reciban nuestro mayor saludo también fraterno. Y el objetivo pues de esta presentación muy corta y que es una visión muy macro del sistema alemán, del sistema cooperativo alemán, es poder llegar a tener una analogía de cómo ha crecido el sistema cooperativo en Ecuador, cómo se ha ido desarrollando, cómo se han ido formando las instituciones y seguramente cómo actualmente el esquema de regulación y control permite que el sector como tal haya podido tener un crecimiento más importante, más grande en los últimos 6-7 años. Adicionalmente, pues, ¿por qué la economía de Alemania? Pues ustedes conocen que Alemania es cuna del cooperativismo. Fue el primero o uno de los primeros países en donde se comenzaron a desarrollar las cooperativas de ahorro y crédito, y sin lugar a dudas es el país en donde el sistema cooperativo actualmente es el más moderno a nivel mundial, contando con todos los servicios que pueden prestarse por parte de una entidad financiera. No hablo ya en este caso de cooperativas, sino compitiendo inclusive con el sistema bancario y haciéndolo bien. Bueno, vamos. Les comenzaba mencionando la importancia del sector cooperativo en Alemania, pero yo creo que es muy importante para todos que ustedes puedan tener una noción de las cifras, porque vamos a comenzar a hablar de algunos números que van a salir muy por fuera de aquellas cifras con las que estamos acostumbrados a tratar. Alemania, un país extensión territorial pequeño, 357.000 kilómetros cuadrados, con una población grande, 80 millones aproximadamente de habitantes, uno de los países más poblados en el mundo, con mayor densidad poblacional, que económicamente está dentro de las 10 economías más importantes a nivel mundial y que ese desarrollo lo tiene fundamentalmente por el crecimiento que en su economía han podido tener las pequeñas empresas y, como vamos a ver en este momento, el sector cooperativo, tanto de ahorro y crédito cuanto las cooperativas del sector real. Pero para tener una noción de lo que vamos a hablar este momento, quisiera comenzar mencionándoles algunas cifras. El Producto Interno Bruto del Ecuador, el Producto Interno que es la producción global de productos y servicios de nuestro país, alcanza algo así como 100.000 millones de dólares al año. Ese es el valor por el que está rondando actualmente los últimos 3 años. La economía de Colombia, nuestro vecino del norte, es 3 veces más grande. Alcanza unos 300.000 millones de dólares de producción cada año. Y obviamente hay una relación entre el tamaño de la población. En Ecuador tenemos 16 millones y medio de habitantes. En Colombia tienen cerca de 49 millones de habitantes. Colombia, que es ya 3 veces más grande que Ecuador, termina siendo más o menos la 6ª parte de lo que representa Brasil. Brasil, que es el mayor o la mayor economía de la región de América Latina, mayor que México, mayor que Argentina de largo, también es la 5ª nación más poblada del mundo, ustedes lo saben, 209 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto, que son 1.8 billones de dólares, es decir, 18 veces el tamaño de Ecuador, es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto que tiene Alemania. Alemania con 80 millones de habitantes, ¿sí? Y estas proporciones nos comienzan a dar una relación de los tamaños. Obviamente la economía alemana muy distinta a la economía ecuatoriana, y por tanto vamos a ver también que el sector cooperativo en Alemania ha tenido un desarrollo que tiene mucho que ver con la fortaleza de su economía, obviamente, ¿no? Pero para el alemán común de todos los días, el contacto con las cooperativas de ahorro y crédito es algo muy común, muy normal, muy del día a día, ¿sí? El alemán común pues tiene su vivienda, que seguramente la arrienda a una cooperativa de vivienda, porque una de las tendencias allá es ya no adquirir bienes inmobiliarios. En su desayuno, los productos que va a consumir, la leche, el pan, provienen de alguna de las cooperativas de producción de lácteos, de producción de pan del país. Cooperativas que lo que hacen es agrupar a todos los productores para que ellos puedan comprar sus insumos en volumen de una manera importante y reducir con esto los precios.
¿sí? Y estos productos son comprados en alguno de los supermercados cooperativos, en Edeka, por ejemplo, que lo que hacen es reunir a la totalidad, o hicieron hace años, fue reunir a la totalidad de tiendas que comercializaban productos y abastos, consolidarlos bajo un solo modelo de negocio, darles una marca unificada y permitir que adquieran sus productos a mejor precio para poder ser más competitivos en el mercado alemán. Entonces, el día a día en los negocios de lo que hacen los alemanes tiene mucho que ver con las cooperativas de ahorro y crédito. Y tiene mucho que ver con las cooperativas de ahorro y crédito porque creo que un tema importante de mencionar, cooperativa en Alemania no tiene ninguna relación con pobreza. No se trata del grupo de personas de escasos recursos que están buscando conformar una entidad para luego acceder a algún tipo de apoyo estatal. Vamos a ver luego que desde su origen el cooperativismo y la filosofía en Alemania hablaba de el principio de autoayuda como factor fundamental del crecimiento personal de las comunidades y en sí del país en su economía. Ok. Asimismo, el sector cooperativo, pues, y el alemán mantiene sus ahorros usualmente dentro de alguno de los bancos cooperativos. Les introduzco este término. En Alemania no vamos a hablar de cooperativas de ahorro y crédito como tal, como figura legal, sino que vamos a hablar más bien de los bancos cooperativos, porque las cooperativas pues son estos bancos cooperativos que pueden operar con la totalidad de transacciones que realiza un banco comercial en el país. Es decir, uno de los bancos cooperativos, por ejemplo el de Brackenheim, puede realizar las mismas transacciones que realiza el Deutsche Bank y está autorizado con todas las operaciones bancarias para poder ejecutarlas, ¿sí? Y este señor que están ustedes viendo en este momento, el señor Raiffeisen, fue justamente uno de los fundadores del cooperativismo en Alemania y luego pues ustedes habrán visto en el resto de Europa su nombre trascendió fronteras por la filosofía que él introdujo justamente con las personas que en esos momentos vivían situaciones críticas luego de la transición del feudalismo hacia una era industrial. La principal frase de él, lo que uno no puede conseguir a nivel individual, lo pueden conseguir muchos. Y esto engloba hechos como, por ejemplo, si yo les preguntara a los presentes en esta sala, ¿quién de ustedes es propietario o copropietario de una central hidroeléctrica? ¿Quién de ustedes es propietario o copropietario de una empresa de producción de energía eólica? Hacerlo de manera individual o como a veces en América Latina nos gusta, reuniéndonos en un grupo familiar, 3, 4 amigos, es muy difícil que lleguemos a lograr empresas grandes que puedan competir a nivel global. El cooperativismo y las empresas cooperativas tienen la particularidad justamente de que permiten realizar negocios de otra manera. Cualquiera de los miembros, de los dueños de la cooperativa tienen la misma potestad de solicitar cuentas al gerente de la cooperativa y de esta manera conocer con totalidad cómo se está administrando su negocio. Y el unir a las personas ha sido el secreto que permitió de alguna manera también que Alemania pueda despegar luego de los eventos históricos que ustedes conocen que ha atravesado, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a ir hablando que las cooperativas en Alemania tienen más de 100 años de existencia. Esto implica que muchas de ellas tuvieron que atravesar inclusive el periodo de la Guerra Mundial dentro de su operatividad y que muchas de ellas siguen hoy día vivas, funcionando, a pesar de haber atravesado esa época tan complicada. Bien, ¿cuál es el origen de las cooperativas en Alemania? Bueno, las cooperativas surgen hace 150 años. Hay un periodo de transición entre el feudalismo en que comienza a existir mucha pobreza, especialmente en el campo. Los campesinos comienzan a tener problemas. Aparecen factores como los de hoy, el agiotismo que comienza a tratar de vulnerar a esos agricultores. Y como resultado de esto, pues hay dos personas que de manera independiente comenzaron a hablar de un concepto de negocios con solidaridad. Estos dos son el señor Raiffeisen, Friedrich Raiffeisen, y el señor Hermann
Schulze-Delitzsch. Ambos, en esa época, políticos, personas acomodadas, personas que mantenían dinero, pero que estaban preocupadas por la situación de las personas que tenían una economía vulnerable y que obviamente no podían esperar de un Estado o de lo que representaba en esa época el Estado, ayuda o apoyo económico. Comienzan a crear el concepto de integración de negocios a través de ciertos principios. En primera instancia comienzan otorgando microcréditos a los agricultores, por lo cual las primeras cooperativas que aparecieron realmente fueron las cooperativas de ahorro y crédito, tal vez en paralelo con algunas de consumo o comercialización, buscando superar las barreras o las dificultades que en esa época pues tenían a nivel económico. Y podemos ver aquí una evolución histórica de cuáles han sido los principales hitos dentro del crecimiento del cooperativismo en Alemania. En 1855 la fundación de la primera cooperativa, que la realiza Schulze-Delitzsch. Luego en 1864 la fundación de la primera cooperativa Raiffeisen. Las cooperativas Raiffeisen, me anticipo, son las cooperativas de producción en Alemania, las cooperativas del sector real. En 1870 surgen las primeras cajas centrales. Acá en Ecuador tenemos a Financop, que es la única caja central que opera todavía con las cooperativas de ahorro y crédito. Allá pues hablamos de que hace 100 y pico años pues teníamos ya una caja central que trataba de distribuir los fondos entre las distintas organizaciones cooperativas, y luego se fueron formando las centrales para las cooperativas de consumo, para las cooperativas de comercialización, que tienen otras funciones. En 1889 se aprueba la ley de cooperativas, la GenG. Esta ley está vigente desde esa época hasta el día de hoy. Ha tenido algunos ajustes, ha tenido ciertas mejoras, digamos así. Se ha ido adaptando inclusive también a los procesos pues, de supervisión y regulación modernos, pero en lo fundamental se mantiene desde la época en que fue dictada, que fue 1889. En 1934 se da la primera modificación de la GenG, que fue la principal, en la cual se incluye como una obligación por parte de todas las cooperativas que existieran el que tengan que ser auditadas. Y las auditorías las comienzan a realizar las federaciones. En 1972 aparece la entidad a la que yo represento, la DGRB. La DGRB, que en toda América Latina se la conoce como la Confederación Alemana de Cooperativas, pero que si ustedes pueden ver ahí sus siglas, en realidad significa la Confederación de Cooperativas Raiffeisen. Ok, ¿cuáles fueron los principios bajo los cuales los gestores iniciales del cooperativismo conforman estas entidades para tratar de generar negocios equitativos entre las personas? La autogestión, la autoayuda, autorresponsabilidad, la responsabilidad, identidad cooperativa y la membresía abierta. Los principios que ustedes pues conocen a nivel universal se han mantenido dentro del cooperativismo. Esta idea del cooperativismo pegó de tal manera ha tenido tanta fuerza que en primera instancia el concepto desarrollado por Schulze-Delitzsch y Raiffeisen en el año 2014 entran a ser parte de la lista de patrimonio intangible cultural en Alemania. Y posteriormente, en el año, 3 años más tarde, si no me equivoco, 2 años más tarde, en el 2016, pasa a ser también por parte de la UNESCO considerado como patrimonio intangible de la humanidad. Bien. Hasta ahí hemos visto muy rápidamente el origen del cooperativismo. Vamos conversando un poco de cómo funcionan las cooperativas en Alemania. En esta Alemania que les mencionaba, tiene el doble de tamaño en producción que Brasil y equivale más o menos a 36 veces la producción del Ecuador en un año. Bien. Les mencioné, en Alemania se habla de bancos cooperativos, los Volksbank. Los bancos del pueblo, que son fundamentalmente lo que aquí se denominarían las cooperativas de ahorro y crédito. Son full bank,
es decir, son bancos universales, pueden realizar todas las operaciones bancarias que cualquier otra entidad financiera. Y en Alemania, ustedes pueden mirarlo en internet, un banco cooperativo tiene desde una cuenta de ahorros que ofrece al hijo de un asociado, o una cuenta de ahorros que le ofrece al asociado en sí, hasta emisiones de bonos verdes que se están negociando en la bolsa de Frankfurt y que luego son redistribuidos hacia el resto de bolsas o de las principales bolsas de valores de Europa. Al momento, a la fecha, la última cifra del número de entidades o de bancos cooperativos es de 915. Esta cifra corresponde hacia un tiempo atrás, son 1.019 bancos cooperativos con 12.260 sucursales. Existen un banco central cooperativo, el DZ Bank, este absorbió hace unos meses ya al WGZ. DZ Bank es la caja central de tercer nivel en Alemania para todo el sistema cooperativo. Para darles ideas de tamaños, el total de activos de los bancos cooperativos representan más o menos el 70% del Producto Interno Bruto de Alemania. Eso es alrededor de unos 2.200 billones de euros. ¿Sí? El banco cooperativo o la caja central cooperativa, el DZ Bank, el que sería el equivalente a Financov en Ecuador, este tiene en total de activos 586 billones de euros, es decir, 586 millones de euros. Las utilidades del sector cooperativo en el 2017 fueron de 1.386 billones de euros, 1.386 millones de euros. Y cuando uno conversa con los gerentes de los bancos cooperativos, pues a veces uno comienza a pensar que está hablando más con un banquero, pero ellos pues lo que le responden es que en primera instancia esos 1.000 y pico millones de utilidades que han generado, luego permiten que se financien otras empresas y fundaciones que se encargan de realizar de la mano la tarea y la labor social del sector cooperativo hacia sus asociados. ¿Ok? En segunda instancia tenemos las cooperativas Raiffeisen de mercancía y de servicios. Dentro de estas tenemos las cooperativas, tenemos múltiples tipos de cooperativas. Tenemos las cooperativas que agrupan supermercados, tenemos las cooperativas de consumo que realizan compra de materias primas, etcétera. Estas son 2.250 cooperativas, cuentan con 19 centrales cooperativas. Estas centrales cooperativas obviamente no son financieras, sino que son más bien una especie de centros de acopio de mercaderías, de productos, de insumos que logran adquirir o vender a mejores cotizaciones y que luego distribuyen ese beneficio hacia los asociados de la cooperativa de producción. Para darles un ejemplo tangible, una cooperativa de producción vitivinícola en Alemania, que puede agrupar, digamos que algo así como unos 20.000 asociados y que pertenece a una central, la central lo que hace es recibir el vino bajo ciertas especificaciones estandarizadas para juntarlo con la producción del resto de cooperativas y luego salir a venderlo o a exportarlo en el resto de Europa o inclusive algunos que llegan a América Latina. Tenemos las cooperativas artesanales y comerciales de mercancías, usualmente ubicadas más en áreas rurales. Estas son 1.262 cooperativas, cuentan con 330.000 asociados y tienen 7 centrales también de vinculación. Tenemos las cooperativas de generación de energía, que estas son recientes, están en los últimos 10 años con un crecimiento muy importante. Y estas cooperativas se han formado de alguna manera por una directriz de parte del gobierno alemán en el cual buscaron como país llegar a tener una independencia en la generación de energía eléctrica. Como medio para ello, pues vieron la producción de energía eólica y por otro lado la producción de energía solar. ¿Cómo se formaron muchas de estas cooperativas? En las nuevas urbanizaciones de casas en las cuales ya los constructores lo que hacen es instalar paneles solares para la generación de energía. En estas pues los asociados son los dueños de las casas
que lo que hacen es poner un aporte para comprar los equipos que permiten el acopio de la energía, el almacenamiento de la energía, y luego integrarse al Sistema Nacional Interconectado de Alemania. De manera que en los momentos en que ellos necesitan energía, pues consumen la energía que han guardado en sus propias baterías, y el momento en que no necesitan esa energía, no la están consumiendo, la energía que se va generando se traslada a las baterías y luego es canalizada hacia otros lugares a través de la red interconectada. Tenemos las cooperativas de consumo. Dentro de estas están principalmente los supermercados y tenemos las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda que tienen particularidades, ¿no? En Ecuador, las cooperativas de vivienda usualmente lo que buscan es promover proyectos inmobiliarios, los cuales son limitados y que buscan fundamentalmente que la persona tenga un hogar, tenga una vivienda para el uso de su familia. Pero acá en Ecuador también hay muchas personas de otros estratos que en determinadas épocas dicen, bueno, voy a invertir, pero ya no quiero invertir en un activo financiero, ya no quiero dejar el dinero en el banco o en la misma cooperativa, quiero comprar un bien inmueble. Compran un departamento y luego lo arriendan, ¿sí? En Alemania el modelo funciona un poquito más hacia arriba, ¿no? Las personas se agrupan en una cooperativa de vivienda. Esta cooperativa de vivienda genera proyectos inmobiliarios grandes, construyen 300, 400 unidades inmobiliarias y luego estas unidades son arrendadas a terceros. El resultado de los ingresos que se generan a través de los arriendos permiten que la cooperativa de vivienda le dé una renta permanente a sus asociados. Ok. Si queremos clasificar un poco a las cooperativas e ir mirando quiénes están presentes en el mercado alemán, pues tenemos por un lado en la esquina superior izquierda, ustedes pueden ver a los bancos cooperativos, a los Volksbank. Ahí tienen el Berliner, que es el segundo más grande de Alemania, que está en Berlín. Está el Sparda-Banken, cooperativas dedicadas hacia el área financiera. Y en el área financiera, antes de adelantar, sí quisiera mencionarles, adicional a las entidades del sector cooperativo, a los bancos cooperativos, hay una serie de empresas cooperativas que se dedican a todo el resto de negocios que puede desarrollarse dentro del ámbito financiero. Tienen empresas generadoras de cartera de crédito, originadoras, tienen casas de valores o casas de bolsa que se encargan de hacer el levantamiento de emisiones y buscar financiamiento para los bancos cooperativos, tienen compañías de seguros, etcétera. Si vamos hacia la derecha van a mirar las cooperativas que están relacionadas con la agricultura. Ahí van a mirar algunas de las principales centrales que se encargan de adquirir semillas, fertilizantes o de comercializar los productos agrícolas que se generan de las cooperativas agrícolas. En la esquina inferior izquierda van a ver algunas de las entidades que están dentro de o marcas principales de cooperativas, de entidades cooperativas que se encargan de comercio e industria. EDK, por ejemplo, es un supermercado. En cifras, no tengo la cifra en mente exactamente, pero alguna vez hicimos la comparación. La empresa más grande de Ecuador hasta hoy sigue siendo Supermercados La Favorita. Las ventas anuales de Supermercados La Favorita, no sé si me corrige alguien, pero van por ahí por sobre los 1.200 o 1.400 millones de dólares al año. EDK vendía eso solamente en uno de los 5 estados federales de Alemania. Tienen Ruhr, igual todas estas empresas del sector cooperativo que se encargan de comercializar productos. Las cooperativas de vivienda y las cooperativas de consumo. Y es que el cooperativismo caló tanto dentro de la economía alemana en que, por ejemplo, las nuevas urbanizaciones que se van formando y que van generando la necesidad de familias que tienen hijos que tienen que ser educados, comienzan a conformar cooperativas de educación en la cual las personas ponen un aporte para hacer la construcción de la escuela. Van pagando obviamente las pensiones de sus hijos, van recibiendo los réditos de lo que queda luego de la operación de la escuela y luego cuando su hijo se gradúa venden el valor de su aportación a un nuevo niño que está por entrar a la escuela. Bien, ¿cómo funciona el sistema alemán de cooperativas de ahorro y crédito, que es en donde me voy a centrar este momento? Primero,
Algo súper importante que son, tal vez me voy a anticipar en las diferencias con el sistema ecuatoriano y que creo que algunas de las cooperativas del segmento 1 ya lo han visto, porque DGRB va en Ecuador ya cerca de 24 años y ha tratado de ir impulsando que se vaya dando mayor nivel de integración entre las cooperativas. Y para esto les ha mostrado el modelo alemán en varias ocasiones. En Alemania existe una sola marca comercial. Ustedes van a ver que este logotipo es el que utilizan la totalidad de los 915 o 925 bancos cooperativos que operan en Alemania. Cada banco puede tener un nombre distinto, pero todos ellos utilizan una sola imagen, todos ellos utilizan una sola imagen, una sola marca para presentarse ante sus asociados y ante el público. Esta marca también implica que existe un proceso de supervisión y de control que se va realizando por detrás, porque hay que proteger esa marca, la cual realizan las federaciones de auditoría. Actualmente, por la absorción de una recientemente, quedan 4 federaciones de auditoría en Alemania. Estas federaciones de auditoría, que también creo que es una de las grandes diferencias con Ecuador, tienen enorme injerencia en el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Yo tuve la oportunidad de conocer este año la Federación de Auditoría de Baden-Württemberg y me impresionó ver un edificio de 14 pisos en donde trabajan 1.400 personas, que presta servicios de auditoría para las cooperativas, presta servicios de consultoría, es dueña esta federación de varias de las universidades en que se capacitan los directivos y los señores gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito, y que tiene un despliegue operativo impresionante. En Alemania hace más de 90 años que no se ve ni una liquidación ni una quiebra de una entidad cooperativa. ¿Por qué se da esto? Justamente porque las federaciones, con el sistema de auditoría que van llevando de manera permanente, van detectando cuáles son las instituciones que comienzan a tener mayor debilidad. Y el momento en que encuentran una que ya está en procesos irreversibles o que se consideran irreversibles, lo que hace la federación es intervenir y solicitar que esa entidad sea absorbida por otra u otras cooperativas de ahorro y crédito. Obviamente hay un factor adicional que es importante, ¿no? En Alemania, desde el inicio del cooperativismo, hace 150 años, como los alemanes son tan organizados, decidieron dividir el territorio en franjas territoriales para que las cooperativas atiendan una franja territorial específica. Ahí viene el principio de territorialidad. Cada cooperativa conoce exactamente los límites de dónde hacia dónde puede ofrecer productos y servicios y tener asociados. Es posible que en el tiempo un asociado se cambie de domicilio, se cambie a otra ciudad y cambie de cooperativa. Pero las cooperativas respetan esta territorialidad. Y el momento en que una cooperativa tiene problemas, el principal incentivo que tiene esa cooperativa para que otras la absorban es justamente el territorio que controla, el territorio que ha sido asignado para su operación. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, estos bancos cooperativos, pues para darles otras ideas, otros datos interesantes, actualmente reúnen cerca de 20 millones de socios, atienden más o menos a 35 millones de clientes, tienen alrededor de unos 155, no, esta cifra está un poco más alta ahora, están unos 180,000 empleados que mantienen. Son un grupo empresarial consistente en el que, como les comenté, existe una empresa dedicada a cada tipo de negocio y los alemanes se enfocan mucho en su negocio. Hay una empresa que se dedica a la originación de cartera, las utilidades son trasladadas posteriormente al banco cooperativo de tercer nivel, al DZ, y luego estas utilidades regresan hacia los socios. Bueno, dentro de las federaciones de auditoría, pues que les mencioné, actualmente existen 4. Las principales funciones son las que les mencioné: asegurar la educación de los asociados, asegurar la educación de los directivos y asegurar la educación de quien es nombrado gerente. Un hecho tal vez sui generis interesante es que las cooperativas o los bancos cooperativos en Alemania tienen 2 gerentes.
Los alemanes no confían en una sola persona para manejar sus entidades. Tienen 2 gerentes que se encargan, que son representantes legales, y se encargan de coordinar todas las acciones entre los dos de administración y de políticas a nivel interno de la entidad. Ok. Tenemos las entidades del sistema Raiffeisen, que como les comenté son cooperativas de producción, básicamente. Y por acá básicamente también me adelanto un poco las cooperativas de vivienda, que son 1931 cooperativas que se dedican fundamentalmente al negocio inmobiliario, construcción, renta, remodelación, servicios inmobiliarios, que cuentan con 15 federaciones de auditoría regional. Es decir, estas entidades que también se dedican al negocio inmobiliario en la práctica, también están sujetas a una auditoría. Algo que me pareció muy curioso de los datos en Alemania. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿cómo es la auditoría de la federación? Todas las cooperativas o los bancos cooperativos que conversamos decían, la auditoría de la federación es muchísimo más estricta que la que puede realizar inclusive un organismo de control. Inclusive la que podría realizar el Bundesbank. Tienen pánico de las auditorías de la federación. Y es porque la federación, en el rol tan fuerte que tiene, se encarga de asegurar que el sistema se mantenga sano. Ok. El hecho, acá en Ecuador hemos visto que en los últimos años el número de cooperativas se ha reducido de alguna manera, ¿no? Comenzamos creo que con unas 1.100 cooperativas aproximadamente, hoy vamos por 600 algo cooperativas de ahorro y crédito, y a veces pues nos asustamos. Yo les traje estas láminas para que las pudieran ver, porque esto sucede en todas partes. En Alemania, en los años 70, se hablaba de 7.096 bancos cooperativos. A 2014 se llega a 1.047 bancos cooperativos. A la fecha, a este mes, me comentaban, son 915 bancos cooperativos. El número de entidades se van reduciendo en función de que en la práctica siempre hay entidades que logran realizar mejor su gestión, su negocio, o pueden administrar mejor los recursos que manejan, ¿no? Ok. Bien. Para darles nuevamente algunas ideas sobre las nociones en números, ¿no? ¿Cuál es la cooperativa más grande en Alemania? Ustedes pueden ver ahí, el Banco Cooperativo de los Médicos y Farmacéuticos de Alemania es la cooperativa o el banco cooperativo más grande. Tiene, para darles la cifra, esa cifra corresponde a hace 2 años atrás. La cifra actualizada, porque a veces son un poco reservados en esto, la cifra actualizada hoy es de 44.000 millones de euros de tamaño. Es decir, solo esta cooperativa es más grande que todo el sistema financiero ecuatoriano y representa casi el 55% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Luego tienen ahí el Sparda-Bank, que queda en Stuttgart, y otras entidades, hasta toparse con entidades pequeñas, que también las hay, entidades que manejan 40 millones de euros, 50 millones de tamaño de euros. En la práctica, dependiendo del tamaño de mercado que tienen asignado, van a poder crecer, y si no logran ser eficientes, pues van a tener que ser absorbidos por otra entidad. Esa es la lógica que también funciona en el modelo alemán. ¿Quiénes son socios de los bancos cooperativos? Tenemos como una composición 17% jubilados, tenemos 59% personas en relación de dependencia y 24% otros tipos de actividad. Y los socios de las cooperativas, de los bancos cooperativos, prefieren a los bancos cooperativos por 2 razones. La primera, tienen injerencia directa o un contacto directo con el banco, y el banco les ofrece todos los servicios que ustedes puedan necesitar. Desde servicios electrónicos, de hecho, los bancos cooperativos, al ingresar al hall de cajas de uno de estos bancos, uno no ve sino 1 o 2 personas máximo. No encuentra a nadie porque todas las transacciones son electrónicas. El cheque quedó ya hace años fuera de todo tipo de transacción, nadie lo usa. Y luego de que
he recibido de mi banco la totalidad de servicios que me puede dar el mismo Deutsche Bank. Adicionalmente, las cooperativas o los bancos cooperativos en Alemania desde antes contaban con un fondo de protección de depósitos que viene desde hace 60 años atrás. Ese fondo de protección de depósitos, similar a lo que tenemos ya hoy día en Ecuador, es el que se encarga de hacer las compras de activos de aquellas entidades que tienen problemas o de restituir los valores a los asociados que se ven afectados en algún momento o que pudieran verse afectados, aunque como les comenté, eso no ha pasado en 90 años. Y luego aparte de este fondo creado por el mismo sector cooperativo, existe el fondo que ha creado el sector público, ha creado el Estado para proteger los depósitos globales del sistema. Bien, los bancos cooperativos no realizan solamente transacciones con personas naturales. Tampoco ofrecen el crédito más sencillo únicamente. Como les mencionaba, también tienen productos que pueden ser muy sofisticados. En algunos casos, pues hacen sindicación de créditos para la construcción y financiamiento de proyectos grandes. Hacen, papeles en bolsa, los colocan desde hace muchos años. Financian crédito corporativo, el equivalente a crédito corporativo en Ecuador. Y aquí está la composición del resto de negocios que realizan dentro de sus portafolios de operaciones. ¿Cuáles son los retos que yo diría comparado? Porque podemos ver que el sistema cooperativo alemán pues tiene todavía una distancia con el ecuatoriano. Si bien el ecuatoriano ha tenido un desarrollo muy importante, nosotros como DGRB recorremos toda América Latina y conocemos cuál es la realidad en Colombia, en Costa Rica, en Paraguay. Podemos conocer las cooperativas, cómo se manejan. Y vemos que en Ecuador realmente hoy día se tiene un modelo muy interesante porque es el único que tiene una superintendencia especializada en el sector, con una normativa que está todavía en desarrollo y que está todavía fortaleciéndose, pero que también es especializada en el sector. Si comparamos todavía con el sector cooperativo en Alemania, hay varias lecciones que podríamos aún rescatar para poder mejorar y poder crecer más. ¿Cuáles son estas o las principales que identificamos? Primero, el nivel de tasas de interés. En algún momento las cooperativas de ahorro y crédito se mantuvieron con tasas de interés pasivas totalmente fuera de la realidad y que están perjudicando sus márgenes financieros hoy por hoy. Y cuando este problema se discute con los señores gerentes, ninguno de ellos tiene el impulso de tomar fuerza para comenzar una reducción real de tasas de interés pasivas. El temor de que sus asociados se vayan por otras condiciones distintas a la tasa es muy grande y evita que puedan tener una economía más fuerte en sus entidades. Luego, el marco regulatorio que en Ecuador todavía se tiene que ir consolidando. Tenemos una superintendencia joven, 6 años, ha operado y ha logrado de manera muy rápida consolidar una estructura interesante, pero todavía el marco normativo tiene que ir progresando y avanzando para ser más eficiente. Esta competencia que tiene que ver con las tasas de interés, la lucha por depósitos. Lamentablemente en Ecuador, pues el principio de territorialidad nunca aplicó. Lamentablemente hacia futuro lograr que esto funcione también es muy complicado porque existen muchas cooperativas que están operando a nivel nacional y la que no lo hace hoy, pues lo tiene seguramente en su plan estratégico, el hecho de llegar a tener cobertura regional o cobertura nacional. El tema de la lucha por depósitos que les mencioné, innovación tecnológica. Una de las funciones que tienen las federaciones en Alemania es justamente el desarrollo de los sistemas informáticos y de los productos financieros que ofrecen los bancos cooperativos, que son estandarizados para todos y funcionan a un precio accesible. Y finalmente, pues diría también el fortalecimiento de los organismos de integración que tiene que ver fundamentalmente con las federaciones, que hoy por hoy no tienen un rol muy fuerte, y el rol que tienen dentro del control de las entidades de su situación, pues es débil, ¿no? Que el presidente de una federación se atreva a opinar de cuál es la situación financiera de mi cooperativa, seguramente lo que va a generar es un distanciamiento y un problema. No miramos el bienestar del sistema en su conjunto, sino que estamos muy concentrados a veces solamente en el bienestar de mi institución o a veces más, diría, en el bienestar personal. Lograr que
tengamos entidades, federaciones fuertes, ayudaría a que el sector cooperativo, las más pequeñas hoy, tengan acceso a buenos sistemas, a buenos productos, a consultoría, a precios accesibles para ellos. Y finalmente, la caja central también debería de ser fortalecida, Financop. El tamaño del DZ Bank es de 586 billones de euros. Eso representa más o menos el 17% del Producto Interno Bruto de Alemania. Es decir, si habláramos de aquí en Ecuador, la caja central debería de tener unos 17.000 millones de dólares de tamaño de activos. Sin embargo, las cooperativas todavía no se integran en negocios financieros y seguimos cada uno pues fragmentados, buscando esos negocios individuales que ayuden a la entidad a tal vez aguantar un año más, o 2 o 3. Así. Bueno, esa es la información que les habíamos preparado. Espero que les sea de utilidad y muchas gracias.